Quiero arrancar esta exploración con una frase que me ha dejado pensando. En una época hiperpolarizada, nos dice una reciente publicación de la Facultad de Educación del California State Polytechnic University, en la que los comentarios y acciones se perciben como política e ideológicamente cargados, es fundamental reconocer que nuestro trabajo colectivo, como docentes y formadores de docentes, se ha vuelto más político que nunca. No en el sentido de una política partidista, nos dice, sino de manera más amplia en lo que respecta a la relación entre educación y poder. Y la primera pregunta que me surge es si la educación efectivamente es un espacio político o si debe serlo. Y aquí tampoco me refiero a las políticas educativas que responden a intereses partidarios particulares, sino a la manera misma en que se construye nuestro conocimiento colectivo y cómo éste se replica y se imparte. El filósofo y educador brasileño Paulo Freire nos ofrece una respuesta. La educación como práctica política es ineludible. Freire nos dice que la educación por naturaleza nunca es un acto neutral y que toda educación es política. ¿A qué se refiere? A que querámoslo o no, el acto mismo de identificar qué es digno de ser considerado conocimiento y de ser replicado dentro del cuerpo del material educativo que impartimos, es decir, qué debe incorporarse o no, es un acto político que responde a una posición no solo cultural, sino ideológica. Lo que sucede es que cuando coincidimos con el trasfondo ideológico de lo enseñado, lo vemos como natural y necesario para que la persona funcione dentro de nuestra sociedad, nuestro grupo. La educación es una manera institucionalizada de socialización. Pero cuando no estamos de acuerdo con el trasfondo ideológico, lo llamamos adoctrinamiento. Y esto revela que un mismo acto, el de educar, se evalúa de distinta manera dependiendo de nuestra postura ideológica y por extensión política. Ojo, que no estoy incorporando aquí ningún juicio de valor. Bajo este esquema, alguien que profesa, por ejemplo, una ideología capitalista, consideraría la educación que se imparten en países socialistas como adoctrinamiento. Pero también se da la inversa. Aquí mi idea no es explorar las ideologías detrás de los distintos acercamientos a la educación, sino reconocer que la educación misma es un espacio politizado, donde es nuestro marco ideológico y político lo que determina qué se enseña. Esto explica, por ejemplo, por qué hoy en día no entendemos la función ni el uso de los quipus usados por los incas. Ese conocimiento se perdió porque dentro de la ideología de conquista de los españoles, el conocimiento de los pueblos conquistados era inferior y la política era eliminarlos del patrimonio humano de conocimiento. Reconocer tecnologías incas hubiese sido reconocer que no estaban frente a un grupo de salvajes, sino una civilización cuyos ciudadanos poseían cultura y, muy importante, el derecho a escoger su destino. Para comenzar, esa etiqueta de salvajes hoy es totalmente inaceptable, sin importar el avance tecnológico relativo, es decir, avance tecnológico comparativo a aquello de la cultura hegemónica occidental en este caso, pero regresando al ejemplo. En ese acercamiento político al conocimiento y a la educación perdimos todos, porque perdimos parte de nuestra herencia en cuanto al ingenio humano y que es patrimonio de todos nosotros. Si acaso ese acto español nos deja algo de herencia, es servirnos de ejemplo extraordinario de cómo la educación y la construcción de conocimiento es un acto político donde se expresa el poder del que tiene el poder. Hola y bienvenidos a una nueva exploración de Úrsula Pfeiffer POV, Point of View. Si estos temas te parecen importantes, apóyanos con un like, síguenos por redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahora, hasta cierto punto, podríamos justificar estos actos como productos de la poca educación, sino ignorancia, de la mayoría de españoles que llegaron a las Américas como parte de la conquista.
Pero más allá de su ignorancia, el acto de no solo desconocer, sino erradicar, de borrar y eliminar el conocimiento de los pueblos originarios fue un acto ideológico y político para desconocer y erradicar no solo la cultura, sino la humanidad misma de aquellos conquistados. Si no fuera por alguno de los religiosos que llegaron junto con los conquistadores y que se dieron el trabajo de describir lo que observaban, sabríamos aún mucho menos de los aztecas o los incas o los muchos pueblos alrededor del mundo que se vieron culturalmente o borrados o erradicados, obviamente, no solo por los españoles, sino por las muchísimas naciones a lo largo de la historia que han impuesto su cultura sobre otra a través de la violencia. Violencia muchas veces brutal, si no siempre. En burdo, la historia la escriben los vencedores. Pero vale notar que no solo escriben la historia, sino que determinan qué consideramos conocimiento y qué enseñamos dentro de nuestros espacios educativos. Por supuesto, hay espacios grises de resistencia que surgen o se mantienen vivos en las periferias del poder, pero generalmente lo que predomina es el conocimiento del grupo o de los grupos poderosos hegemónicos. Y lo podemos ver incluso en la cultura popular que vemos hoy en día, donde conforme han subido o se han elevado a nivel hegemónico o a nivel de poderío económico, armamentista, etcétera, estas naciones asiáticas, la cultura asiática a través de mangas y a través de distintos productos culturales se hace cada vez más prevalente, más común entre lo que compartimos, especialmente en este mundo de hoy globalizado. Bueno, como parte de eso puedo tomar también mi propio ejemplo, el ejemplo de mi propia experiencia, que por distintos motivos de la vida fortuitos llevaron a que, pese a que pasé mi infancia aquí en Estados Unidos, mi formación o gran parte de mi formación escolar y académica se dio en el Perú. Un Perú además que venía de atravesar un prolongado gobierno militar seguido por un tímido reencuentro con la democracia. Pero más allá de eso, un país del llamado sur global, es decir, de la periferia de la hegemonía mundial. Ya hemos dicho qué pasó, por ejemplo, cuando llegaron los españoles al Perú, o en ese Tahuantinsuyo en ese entonces, y cómo la cultura inca se perdió en gran parte. Bueno, de manera similar hay que aceptar que los países latinoamericanos están en la periferia de la hegemonía. Nosotros no marcamos, no dirigimos la construcción de conocimiento mundial. En todo caso, la consumimos. Y en este caso es una hegemonía estadounidense y capitalista. Y digo en este caso porque Latinoamérica, sobre todo en esa época, estaba totalmente alineada con Estados Unidos y por extensión con Europa. Como resultado, la educación teórica que recibí se nutría, por un lado, del pragmatismo estadounidense y por el otro, del idealismo teórico europeo. Es decir, por ejemplo, aún en lingüística tenía, por un lado, a pensadores como Noam Chomsky, lingüistas como Noam Chomsky, y por el otro tenía a lingüistas como Descartes o Saussure. En fin, una mezcla, un bagaje que terminó siendo algo, creo yo, bastante positivo porque no me sesgó a un lado o al otro, pero al mismo tiempo me hizo receptora de teorías que se habían construido dentro de sociedades y culturas que no eran la peruana. Otra, por supuesto, hubiese sido la historia de mi educación si me hubiera educado, por ejemplo, en Cuba, y que pude constatar al trabajar junto a muchísimos cubanos en la cadena de televisión Univisión. Por supuesto que todos ellos habían dejado a la Cuba comunista
por la América capitalista. Pero más allá de eso y de su preferencia, vamos a decirle preferencia, o su alineación o alineamiento político del momento, las fuentes teóricas en cuanto a autores y pensadores que habían habitado nuestro bagaje educativo, nuestra experiencia educativa, era marcadamente diferente. La educación es un espacio político donde se expresan no solo culturas, sino las estructuras de poder de una sociedad. Más allá de eso, la educación es el producto de la manera misma en que construimos como especie nuestro conocimiento. Como seres humanos, construimos conocimiento de forma acumulativa, pasando información y conocimiento de una generación a otra. Eso nos sirve, por ejemplo, para no tener que estar constantemente reinventando la rueda, pero también exige que decidamos qué información queremos guardar para la posteridad y cuál decidimos descartar. Y en esa decisión entra a tallar tanto nuestra cosmovisión como nuestra cultura y nuestra ideología, al menos la que impera, la que se impone. El proceso por el cual construimos nuestro cuerpo de conocimiento es similar, diría yo, al de podar un arbusto, por el cual decidimos dejar que unas ramas crezcan y otras no, dependiendo de la forma que le queremos dar al arbusto en sí. Y a la vez, como un castillo de arena, donde cada capa se edifica sobre la capa anterior. Por eso es que, por ejemplo, los temas de nuestras tesis universitarias deben ser aprobadas por un profesor o a veces por un comité. Y primero o lo que prima es su mérito académico y no necesariamente lo que le produce más curiosidad al alumno. Lo que empuja, lo que impulsa muchas veces nuestras investigaciones académicas, universitarias, no es necesariamente la curiosidad, sino lo que se considera más valioso y que va a aportar más al cuerpo de conocimiento, y esto es lo importante, que ya existe. Y eso explica también por qué suelen centrarse en el análisis de teorías e ideas de otros ya legitimadas en lugar de en teorías e ideas originales. Generalmente las ideas originales y las teorías nuevas, novedosas, que cambian nuestra manera de pensar, rompen paradigmas, encuentran resistencia a la hora de entrar al bagaje de conocimiento que compartimos. Y tenemos múltiples ejemplos de lo que le sucede a aquellos que van, entre comillas, contracorriente y que años, décadas después, muchas veces incluso después de su muerte, son reconocidas como válidas, no solamente como válidas, sino como valiosas. Y es que nuestro conocimiento, la manera que hacemos crecer nuestro conocimiento, exige tener un sello de aprobación, no solo de calidad, sino ideológico y político. Vale preguntarnos entonces, ¿qué pasa con las ideas originales que prometen un salto disruptivo en nuestro entendimiento y sociedad? Con frecuencia se eliminan, simplemente como radicales, antes de siquiera poder florecer. Esto ayuda a que haya una cierta estandarización de pensamiento y una estabilidad social, porque finalmente todos entendemos, digamos que como tenemos un entendimiento común acerca de en qué consiste nuestro conocimiento, cómo nos entendemos, cómo nos vemos, cómo debemos funcionar como sociedad. Pero al mismo tiempo, a la vez, esta aproximación al conocimiento margina y desvalida a aquellos que van contracorriente, o bien también nos polariza dentro socialmente, ideológicamente, políticamente, unos a otros.
Finalmente, ¿quién determina qué se considera válido y digno de ser integrado a nuestra visión del mundo? Quienes ostentan el poder. Lo paradójico es que la educación y el conocimiento que surgen de este proceso supuestamente deberían venir de un espacio de exploración, un espacio de investigación sin prejuicios, sin prejuicio, sin juicio, un juicio de valor preestablecido. No debería ser la educación ni esta exploración y construcción del conocimiento un espacio para afianzar ideologías. Debería ser un lugar donde se presenten, analicen y cuestionen las distintas corrientes de pensamiento que surgen de lo que llamamos la diversidad humana. La educación debería ser un lugar para mirarnos de frente sin prejuicios y para tender puentes de diálogo, no para levantar muros que marginen a todo aquel que piensa distinto o que piensa de manera original o que piensa fuera de los intereses políticos e ideológicos del grupo que se mantiene hegemónicamente en el poder. Tomemos como ejemplo la llamada ideología de género. Hay quien la ve como un ataque a la decencia humana, un adoctrinamiento, algo que va contra nuestros valores como sociedad, contra nuestros valores como individuo. Y sin embargo, precisamente si contáramos con esos espacios para una discusión con base, con argumentos, una discusión informada, sabríamos que la mayoría de autores a los que se acusa de inventar esta ideología, como Judith Butler o Simone de Beauvoir, no niegan la existencia de dos sexos biológicos, sino que distinguen entre sexo y género. Sexo, entendida como la parte biológica del ser humano, los órganos sexuales, los genitales con los que nacemos, y género como aquello que expresa cómo cada persona se percibe y se experimenta a sí misma sexualmente, es decir, su identidad sexual. Entonces, cuando Beauvoir o Butler nos dicen que uno aprende a ser mujer o que el género es una construcción social, no están hablando de los genitales, sino de la experiencia de ser, en este caso, mujer. A lo que hacen referencia es a un concepto que ni siquiera lo inventaron ellas, por más que se les atribuya, la performatividad. La performatividad es un concepto creado por el psicólogo social estadounidense Erving Goffman y uno que suelo mencionar en este espacio. Y se refiere al modo en que colectivamente los miembros de una cultura entienden la manera normal de comportamiento de un individuo, entre otras cosas, de acuerdo a su sexo y género, pero también de su estatus social, profesión, etc. La manera en que actuamos nuestro género es una práctica social aprendida. A eso se refiere, por ejemplo, Judith Butler. Nosotros, el cómo caminamos, el cómo nos sentamos, por ejemplo, mujeres, cómo nos sentamos con las piernas cruzadas, cómo cruzamos las piernas, que es distinto, cómo se espera que una mujer se siente cruzando las piernas, que cómo se espera que un hombre se siente cruzando las piernas, el cómo hablamos o incluso cómo reaccionamos ante un espejo, es el producto de lo que se nos enseña como normal para alguien con nuestro sexo de acuerdo a la cultura y al tiempo en el que vivimos. Y esto es importante, porque todas estas expectativas son relativas a nuestra cultura y a nuestros tiempos. Van cambiando no solamente a lo largo de la historia, van cambiando incluso geográficamente de acuerdo a la cultura que estamos observando. Y estas expectativas de lo que es normal, que vamos aprendiendo, es a lo que se refiere Butler cuando dice que se va construyendo.
se va construyendo nuestra identidad de género. Y ella lo que se refiere es que vamos aprendiendo a cómo actuar como mujeres. Eso era lo que se refería Simone de Beauvoir, que la sociedad nos enseña cómo se debe ser mujer. Una mujer, por ejemplo, que nace o que se cría en medio de la nada, no en sociedad, sino vamos a decir en medio del bosque, no sabría cómo sentarse de manera femenina, ni comer de manera femenina, mucho menos maquillarse de manera femenina. Simplemente no se le ha enseñado. La sociedad no le ha enseñado lo que es la norma, lo normal. Y en ese sentido, el género, lo que se entiende como la expresión social de, vamos a decir, atado o relacionado a un órgano sexual, es aprendido, es construido socialmente. Es una construcción social. Construcción social entendida como un acuerdo tácito en el que todos han coincidido en que esa es la manera en que debe actuar, ahí viene performatividad, ¿no? Debe desempeñar el rol de lo que fuera, estatus, género, etc. Y en este caso, nuestra identidad sexual o nuestro género. Esto no implica que el género no exista, al contrario, subraya cuán arraigadas están las normas y expectativas sociales en cada uno de nuestros actos sociales, nuestra performatividad. El problema es que muchos rechazan o critican o malinterpretan estas teorías sin haberlas leído o sin haberlas entendido o discutido en profundidad, porque al politizar la educación, de acuerdo a ideologías rígidas, no se dan esos espacios adecuados para precisamente poder discutirlas, abordarlas, explorarlas, comparar notas, entenderlas bien. En todo caso, refutarlas, pero refutarlas con argumentos sólidos, bien pensados, no simplemente argumentos reactivos que provienen más de una posición política que de una posición racional. Y así, el desconocimiento se convierte en un combustible para la polarización y el miedo a lo distinto. Entonces sí, la educación es política. La pregunta es, ¿cómo podemos generar espacios abiertos al aprendizaje y exploración irrestritos? Quizá la clave está en recordar lo destructivo que puede ser el conocimiento cuando es excluyente y en su lugar entender el proceso como uno que nos invita a reconocer la diversidad de experiencias y culturas, a explorar posibles maneras de coexistencia, tanto ideológica e incluso política, y así tener puentes entre lo que somos, seres polarizados por la ideología y la política, pero sobre todo crear puentes hacia quienes podríamos ser, hacia reconocer nuestros puntos en común para poder aceptar nuestras diferencias, entender que pueden haber diferencias, pero no por eso tiene que excluirse de la ecuación el respeto y la empatía. Bueno, hasta aquí llega nuestra exploración de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda compartir este video si crees que temas como este son importantes o son interesantes. Regalarnos un like, seguirnos por redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube para que nunca te pierdas una de nuestras exploraciones. Y bueno, eso es todo. Nos vemos pronto.